Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Os comentaba ayer que iba a estar hoy en Málaga y que iba a hacer lo posible y lo imposible, especialmente lo imposible por tener Contracrónica hoy, 7 de mayo y martes. No por nada, sino porque andaba fuera de Madrid, con los problemas inherentes a estar fuera de casa. Pero ya sabéis que para mí la Contracrónica es algo parecido a un sacerdocio, y más cuando he llegado a Málaga y me he encontrado a gente muy interesante. He estado dando una conferencia con el Círculo Haslit, de aquí de la ciudad de Málaga, para, ya os lo decía ayer, el Free Market Roadshow. Y la estrella del Free Market Roadshow en Málaga este año ha sido alguien que muchos de vosotros, por no decir todos, conocéis a la perfección. Se trata de Fonseca. Yo creo que con ese nombre lo habéis identificado automáticamente. Fonseca es el autor y el fundador y uno de los padres espirituales de un canal de YouTube muy famoso, un canal de YouTube muy bien hecho que se llama VisualPolitik. Es un canal de YouTube que reúne en poco menos de 10 minutos, reúne toda la información internacional de interés, y además lo hacen de una manera muy desenfadada, muy juvenil y con muchísimo talento. Bien, pues tengo delante de mí ahora mismo, tengo a Fonseca. Es una pena que no le podáis ver, la verdad, pero bueno, esto es la radio, ¿qué le vamos a hacer? Ya podéis verle en su canal, en VisualPolitik, y vamos a pasar pues ya mismo, en cuestión de, ya sabéis, los 6 segundos que dejo de intervalo musical, vamos a pasar con Fonseca, hoy en La Contracrónica. Pues sí, ya estamos de vuelta. Tengo delante de mí, como os decía hace solo unos segundos, a Fonseca. Muy buenas, Fonseca, ¿cómo estás? Muy buenas, FDV. Bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistarte, pero no había encontrado ni la ocasión ni el lugar. La ocasión, pues porque al fin de cuentas este es un programa que yo hago solo y rara vez puedo hacerlo con gente porque no siempre encuentro gente interesante. Y la segunda es porque yo vivo en Madrid y tú vives en Praga. Y nos hemos tenido que encontrar al final en Málaga, que está pues no en el otro lado del mundo, pero sí en el otro lado de Europa, de Praga. La primera pregunta es, ¿qué haces en Praga? ¿Por qué vives en Praga y no vives, no lo sé, en Madrid o en Barcelona? ¿O qué hay en Praga como para reclamar a alguien con tu talento? Bueno, o que hay en Praga para que se hayan podido librar los españoles de mí. No sé, bueno, todo empezó en 2012, que, bueno, pues estábamos en España con la crisis, lo veía bastante mal. Yo sigo pensando que más que una crisis lo que hemos tenido en España ha sido un degrado, ¿no? Hemos pasado de ser un país un downgrade. Un downgrade, ¿no? Hemos pasado de ser un país del primer mundo a ser una cosa que está ahí como el Pucela. Del segundo mundo del segundo y medio, ¿no? Sí, del segundo y medio. Entonces, y eso lo vi además porque, oye, yo esto lo he dicho muchas veces en VisualPolitik, yo trabajé en Génova y en la sede del Partido Popular, hasta ahora, no sé si va a seguir siéndolo mucho tiempo, y bueno, pues conocí a muchos ministros del primer gobierno de Mariano Rajoy, vi lo que estaban haciendo y era como, ¡ay, Dios mío, esto se va al garete! Van a hacer Bona Zapatero. Y entonces dije, vale, tengo 25 años, no tengo nada que me ate, en aquel momento era autónomo, trabajaba para distintos partidos políticos y partidos y empresas de todo tipo, y dije, bueno, pues mira, ¿por qué no me voy a ir a otro sitio a probar suerte? Y entonces me di un año, dije, vale, voy a estar un año investigando por mi cuenta, mirando informes de países, cuál sería el país perfecto para mí. Y después de mirarlo mucho, pues República Checa resultó ser, por lo menos sobre el papel, el mejor país para mí, porque era un sitio que estaba cerca de España, con lo cual no era un adiós para siempre, siempre podía volver por Navidad, por tal. Tengo amigos que se han ido a Taiwán y no les he vuelto a ver el pelo. Sí, claro, los que se fueron a Australia y a Nueva Zelanda. Claro, es que eso es, te vas y no vuelves, o sea, no... Bueno, vuelves una vez cada 2 años. Vuelves una vez cada 2 años, pero claro, ya tus amigos pues están o no están y ya has perdido todo el contacto con toda la vida que has construido. Y yo no quería eso. Entonces tenía que ser un sitio que estuviera en Europa, que no tuviera problemas de visados, porque también una cosa que se nos olvida muchas veces a los españoles cuando vamos fuera es que somos inmigrantes y que el visado... Pues hay que conseguirlo y a veces no es fácil. Y conozco a gente que ha tenido que
en fin, pues casarse por interés. Y yo no quería pasar por eso, obviamente. Entonces, bueno, primero un sitio que estuviera en Europa, zona Schengen, un sitio que tuviera crecimiento económico, buenas perspectivas, pero que a la vez no fuera demasiado caro. Porque, claro, por ejemplo, Londres. Pues Londres es una ciudad que es fantástica, maravillosa, pero es carísima. Y que tuviera, bueno, pues impuestos razonables, un entorno político estable. Por ejemplo, Hungría, pues era el último país donde me iría porque no es estable. Es un país... Pues eso, es como una Rusia en miniatura. Bueno, y tiene una lengua endemoniada, además. Una lengua endemoniada. Bueno, la lengua me importaba menos. De hecho, en principio, hablaba un pelín de húngaro antes de eso y de checo no tenía ni idea. ¿Ya has aprendido checo? Un poquito, muy poquito. Yo sé decir una palabra en checo, que es robot. Bueno, robot, efectivamente. Claro, es una palabra que viene, es el único chequismo, yo creo que hay en español. Es trabajar, ¿no? No, robot es robot. Bueno, pero viene de rabota o algo así, que significa trabajar. También en las lenguas eslavas, ¿no? No. Robot viene de... El inventor del robot es un escritor de ciencia ficción, que es Karel Čapek, que fue el primero... Que de hecho creo que Yo, Robot, lo que luego hicieron la película con Will Smith, creo que está basado en un libro de Karel Čapek. No estoy seguro, a lo mejor es Asimov, pero el primer escritor de ciencia ficción que ha empezado a hablar de robots fue Čapek. Y Pistola. Pistola también es checo. Bueno, y tú llegaste allí a Praga y se te ocurrió VisualPolitik o lo traías en la cabeza o ¿cómo fue? ¿Cómo alumbrasteis ese canal? Porque no existía nada parecido. Pues en parte por eso, porque no existía nada parecido y pensamos que había que hacerlo. A ver, VisualPolitik es el resultado de muchas cosas que se te acumulan en la cabeza y al final les das esa forma. Primero, entendíamos que hacía falta algo así, hacía falta un canal de política en YouTube que hablara de política en la perspectiva en la que nosotros, o sea, yo y mis compañeros, Enrique Couto y Alberto RFC, entendíamos que la política para nosotros... Lo importante, un problema que veíamos con los medios de comunicación es que se centran en lo extraordinario. Yo siempre, el ejemplo que pongo en todas las charlas y siempre que me preguntan por esto es, mañana se hunde un petrolero en las costas de Málaga, por ejemplo, Dios no lo quiera, y al día siguiente tienes noticias en Twitter, en todas partes, del petrolero que se ha hundido, entrevistar al patrón del barco, tal, pero nadie te va a hablar de los miles de petroleros que no se hunden y que llegan a su destino y que son los responsables de que tú tengas gasolina cuando vas a la estación de gasolina, a la gasolinera. Entonces, y esos son los petroleros de los que nadie habla porque, claro, es algo que ocurre todos los días. Esa es la política que nosotros queríamos tratar en VisualPolitik, la política del día a día. ¿Y qué pasa? ¿Cómo funcionan los distintos países? ¿Por qué este país es rico? ¿Por qué este país es pobre? No tanto centrarnos en lo extraordinario, en lo que polariza. O sea, que poner las cosas en perspectiva, que muchas veces lo que falta es eso, la perspectiva. Sí. Atados al teletipo, a lo último que ha sucedido y que se olvida rápidamente y que tan pronto como se dice, se pasa. Luego resulta que muchos no entienden el mundo porque nadie se ha encargado de explicárselo. Claro. Los periodistas no han decidido que ese no es su trabajo. Sino hablar de lo extraordinario. Mira, una cosa que tenemos tú y yo en común es que los dos hemos pasado por una misma casa, que es Intereconomía. Y para mí Intereconomía fue una caída de caballo total. Porque yo fui al gato al agua con 22 años pensando que, jolín, aquí voy a aprender la hostia. Y ¿se pueden decir tacos aquí? O... Vale. Yo, aquí voy a aprender la hostia. Y, esto, tertulianos de primer nivel, Telenacional, claro, yo vengo de Valladolid, de una ciudad de provincias, ¿no? Que no es Madrid. Y llego y digo, me voy a esperar aquí la leche. Y enseguida me di cuenta de que es que no estaba aprendiendo nada. Es que todo el mundo venía ya con su tema enlatado, el que era del PP, sabías que era del PP, el que era de tal... Y me acuerdo incluso que al final terminé, y esto no sé si lo he contado alguna vez, pero y al final terminé, en aquel momento estaba afiliado, voluntario en el PP, metiendo a tertulianos con conocidos míos, diputados, tal, y haciéndoles coaching. Y de hecho tengo un documento con los 10 principios de cómo ganar una tertulia. Y de hecho todos los que yo hacía coaching, al final terminaba yo donde es el gato, porque era muy sencillo y la clave no era explicar algo, era
tú siempre tienes que crear una polémica, como todo el mundo del gato al agua es de derechas, lo que tienes que hacer es que tu opinión sea la más de derechas, hacer ver que todos los demás son más progres que tú, y entonces la gente que ve el gato al agua, que literalmente lo ponía, es gente de nivel medio, bajo, te van a votar. Entonces, cuando llegué a esa realización de decir, no, es que, claro, efectivamente, estos son programas hechos para, con todos mis respetos, y lo siento mucho por si alguien se ofende, es que sí, es programas para confirmar tu punto de vista. El gato al agua fue pionero. Fue pionero. Un pionero en la televisión que se hace ahora mismo. Sí, no, fue un pionero. O sea, era muy inteligente, pero te quiero decir, claro, yo lo que veía es, y mientras tanto, yo, como persona de 20 años que está a punto de salir de la universidad, veía que está ocurriendo una crisis económica brutal que no entiendo de dónde viene, no tengo ni puñetera idea de lo que son las subprime, de lo que es la prima de riesgo, de lo que es el tal. De repente me veo que en los medios me están hablando de la última polémica de que si Zapatero, en aquel momento Zapatero ha dicho no sé qué, Rajoy le ha dicho no sé cuál, que si los toros sí, que si el aborto, que si la madre que lo parió, y yo no estoy enterándome de por qué tal, y yo ahí tuve una crisis de valores muy gorda, porque tú ahí me conocías. Sí, yo lo digo a los oyentes por si no lo saben, yo a Fonseca le conozco desde que era, pues, que tenías 20 años, una cosa así, y lo voy a contar, nunca lo he contado. Fonseca venía al periódico siendo pues un chavalín, venía desde Valladolid hasta Madrid y me venía a ver al periódico para traerme sus dibujos, unos dibujos muy bien hechos. Bueno, los que veáis VisualPolitik veréis que tiene una ilustración muy cuidada, pero los traía para ver si era posible publicarlos en el periódico. Pero ser viñetista es complicado, a pesar de que el mejor viñetista de España es Nieto, que es de Valladolid. Sí. Se ve que en aquella ciudad castellana, de hecho, es muy buen amigo mío. Tan adusta de apariencia, aparecen unos tipos con un sentido del humor fuera de lo común. Bueno, y me los traía y me pareció que era un chaval muy original. Le dije, bueno, este viene aquí, además, y perdón por la expresión, con 2 cojones, se viene el periódico, entra, llama a la puerta para presentar su trabajo. Y de hecho yo trabajé en Intereconomía, tenía una sección al final, conseguí que me pusieran una sección que era la viñeta de Fonseca, y luego estuve de humorista gráfico en El Economista, en varios periódicos digitales, impresos y tal. Y claro, pero yo tenía esa crisis, primero, personal y profesional, de decir, ¿qué va a pasar conmigo? Que es que todo el mundo está en el paro, que es que no hay trabajo, yo no sé cómo me lo voy a apañar y no sé entender unas claves para entender qué es lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que es peor, también era una crisis de valores, de decir, es que esto ya no es una cuestión de libre mercado versus socialdemocracia, izquierda versus derecha. No entiendo qué es lo que está pasando. Y lo que me han enseñado los medios no me sirve absolutamente para nada. Y ahí es cuando, pues, dejé a un lado, con todos mis respetos, dejé de leer Libertad Digital, dejé de ver el Intereconomía y dejé los medios españoles, más que, bueno, pues un par de tertulias de radio muy concretas y 4 periódicos, bueno, por no decir 2 periódicos, y ya está. Y el resto empecé a aprender a hablar inglés y a leer prensa. Bueno, inglesa. Tuviste suerte. Piensa que la generación anterior no tuvo esa suerte de encontrarse con la cantidad de medios que hay disponibles para un joven periodista. Sí, no, eso es cierto. Tú te encontraste con YouTube de entrada. Bueno, pero eso vino mucho más tarde. Ya, pero que existía YouTube, ya estaba ahí. No, pero aquí estábamos hablando de 2008. De 2000. Luego, yo YouTube empecé ya en 2016 y también por un montón de cuestiones muy concretas. También en ese momento mis socios Couto y Alberto estaban en Fiji y querían un trabajo que les permitiera, bueno, pues poder estar en cualquier parte del mundo, porque ellos estaban muy contentos en Fiji y estaban en un proyecto de cooperación internacional y, bueno, pues tampoco tenían muy claro que iban a volver a España. Y yo en aquel momento, también hablando así de cosas personales, en aquel momento estaba viviendo con una chica y yo le había prometido que me quedaba en Praga el tiempo que hiciera falta. Y en ese momento yo estaba de asesor político para partidos, me ofreció cierta persona que, bueno, ¿qué cojones? Pablo Casado, me ofreció ir a trabajar con él con una oferta pues bastante buena de dinero y tuve que decirle que no. Pablo Casado es casi paisano tuyo, porque él es palentino. Él es palentino, sí. Y me ofreció ir a Génova a trabajar con él. Se podría decir que acertaste. Visto lo visto. Bueno, visto lo visto, sí, pero que te lo digan cuando tienes
pues en aquel momento yo tendría 27 años, tal, y era la política es mi pasión, mi mundo, y las elecciones me fascinan y me encantan. Entonces, en ese momento estaba como, tengo aquí una oportunidad laboral brutal en mi carrera, pero claro, yo le he prometido a mi pareja que me tengo que quedar en Praga. Una promesa nunca se traiciona. Una promesa. Y menos a tu novia. Nunca se traiciona, y menos a tu novia. Ahora exnovia. Pero, bueno, aunque sea exnovia. Pero en aquel momento era lo que era. Y entonces, claro, también estaba en una crisis personal de ¿y cómo doy salida yo a mi pasión por la política, tal? Y entonces al final, bueno, pues se juntó todo. Esas ideas que tenía, la situación que teníamos, porque esto lo hablaba mucho con Couto y Alberto, que nos habíamos conocido años atrás y éramos muy amigos y tal, y teníamos la misma visión de la política, y entonces, bueno, pues al final todo eso se materializó en lo que hoy es VisualPolitik. Hoy, durante la charla que has dado, que ha sido demasiado breve a mi juicio, porque ha durado, ¿cuánto? 10 o 15 minutos, muy poquito, y has planteado, has esbozado una serie de puntos que no has podido desarrollar por una cuestión de tiempo, pero alguno estaba muy bien. Cómo está cambiando, y esto me parecía muy interesante, y es donde yo he echado en falta más tiempo, cómo está cambiando el paradigma laboral, especialmente para una generación completa. Comentabas, decías, no, es que mi empleador es YouTube. Esto, decirlo hace 10 años, hubiera sido hablar de pura ciencia ficción. Pero a fin de cuentas, a ti quien te paga el sueldo es YouTube. Y como tú, hay muchísimos jóvenes que no necesariamente YouTube, pero que trabajan en red. Un diseñador gráfico que tiene clientes, diseñador gráfico en Croacia, pues que tiene clientes en Italia y en Estados Unidos, guionistas que trabajan para distintos países. Es decir, que al final Internet ha traído, la generalización de Internet y el aumento del ancho de banda, ha creado toda una nueva industria de profesiones, que las más visibles, evidentemente, son los youtubers, porque están a la vista y todos los vemos, pero vamos, esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Es flor de un día o va a ser la norma a partir de ahora? ¿Va a ir a más? A ver, yo tengo la idea, y lo decía un poquito en la charla o en la mesa redonda en la que he estado, que yo creo que una cosa que define el momento en el que estamos es la sociedad líquida. Los conceptos cada vez son más líquidos. Antes había como una serie de fronteras que delimitaban lo que era una cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando Marx decía eso de que por un lado están los capitalistas, ¿no? Que son los que tienen los medios de producción, y luego los trabajadores, que son los que trabajan y los que utilizan esos medios de producción para generar riqueza, y bueno, según Marx, pues el capitalista le roba el fruto de su trabajo, ¿no? Vale. Eso ahora mismo ya no existe, porque de entrada hay muchísima gente normal y corriente que tiene los medios de producción en propiedad. Son accionistas de una empresa, y en mi caso, por ejemplo, igual que en el caso de un taxista de Uber, en mi caso, claro, yo tengo medios de producción, yo creo un producto, que es mi canal de YouTube, o sea, en ese caso soy un capitalista, pero luego buena parte de las herramientas de capital que utilizo para llegar a mi audiencia, es decir, los servidores, etcétera, están puestos por YouTube. Entonces, tengo ciertas características de trabajador, pero a la vez ciertas características de empresario, de capitalista. Y, por supuesto, desde un punto de vista nacional, mi negocio es que es imposible de delimitar, porque yo vivo en Praga. Mis compañeros, somos ahora mismo VisualPolitik, en este mismo momento, dentro de poco muy probablemente cambie, pero probablemente vamos a hacer una pequeña expansión, pero ahora mismo somos 4 socios. 3 que somos los que nacimos con el equipo, ¿no? Y los que hacemos el canal en español, que seguramente son los que conocéis, yo y Enrique Couto y Alberto. Alberto y Enrique viven en Madrid, yo vivo en Praga. Luego tenemos un 4º socio, que es el que hace el canal en inglés, Simon Whistler, que vive en Praga también conmigo, o sea, en el mismo barrio. Y luego ahora mismo tenemos un grupo de colaboradores que están en Estados Unidos, Italia, la India y España. Y luego tenemos nuestra audiencia. Por supuesto, la plataforma donde emitimos es YouTube, que es estadounidense, perdón. Y luego tenemos audiencia que nos viene de casi toda, de Estados Unidos, Arabia Saudita,
Es que, claro, es sorprendente, pero para mí casi gana la misma audiencia con Arabia Saudita que con España, por extraño que parezca. ¿Y pero quién te ve en Arabia Saudita? Pues el canal en inglés. El canal en inglés, sí, sí. Vale. Pues tenemos una audiencia bastante grande en Arabia Saudita. De hecho, te diré que muchas polémicas que hemos tenido en VisualPolitik, que la gente no sabe, en los que nos ven desde España, vienen por ahí. A mí me han escrito de Arabia Saudita diciéndome que ha ofendido, por ejemplo, un sentimiento religioso. De Arabia Saudita, no recuerdo si fue de Arabia Saudita o de un país de por ahí. Bueno, tú verás, pero ya sabes... Había ofendido el sentimiento religioso de un musulmán porque en un momento utilicé lo que son las... no sé cómo se llaman, lo que dicen desde el minarete para llamar a la oración. El adhar lo utilicé pues como efecto de sonido para darle un puntito así en plan exótico, tal. Se Me utilizan todas bonito. las películas. Pues me dijeron, no, lo has utilizado no tal, y me escribió un correo una persona. Yo que tú no entraría en un consulado de Arabia Saudita después de lo que le pasó a Khashoggi. No, yo no quiero tener problemas, pero... Tú verás, no, nadie te... Es decir, que si te dicen que te van a regalar una cesta de Navidad, sin jamón, lógicamente, que es el consulado de Arabia Saudita, pero o te ofrecen de... No, pásese usted por aquí que tenemos un par de lingotes de oro, yo no iría. Yo no voy, no, tranquilo, yo no tranquilo. Iría. Mejor vivir sin los lingotes de oro que vivir sin la cabeza. Vivo muy feliz en Praga, tengo una lista de países a los que nunca voy a ir, ya lo sé, o sea, y Arabia Saudita es uno de ellos. Pero el canal en español, que es desde luego por el que yo os conozco, y además os conozco desde casi el principio por una recomendación de YouTube, ya sabes la viralidad de esa red, ¿no? Evidentemente yo por YouTube veo contenidos de tipo político, histórico, lo que me gusta, lógicamente. Imaginar, sí. No veo videojuegos. Y me llamó la atención encontrarte ahí, claro, y me pareció que lo abordabais de una manera muy inteligente, muy visual, como bien dice el nombre del canal, y bastante ecuánime. Es decir, casi cualquier tema que tratabais estaba evidentemente simplificado, pues son 10 minutos, pero de una manera muy ecuánime, sin beber de lo que eran los grandes consensos respecto a la política internacional. Ya sabes, la dicotomía buenos-malos que hay en prácticamente cualquier cosa. Tú la conoces. Estados Unidos es siempre malo, haga lo que haga, pase lo que pase. Tú estás... O siempre bueno. O siempre bueno, dependiendo. Es decir, estas no las encuentras en... Lo mismo, la Unión Europea o es todo bondad o es todo maldad. Sí. Diré, esto que sucede mucho en Internet, que a mí me enferma un poco, la verdad, sinceramente, porque el mundo es más complejo y está lleno de matices. No existe la bondad y la maldad existe en el Señor de los Anillos. Es decir, el Señor Oscuro, Sauron es malo, sin una brizna de bondad, pero el mundo real no es así. Entonces, eso me llamó la atención. ¿Cómo hacéis para el tema de los vídeos? ¿Os reunís o cada uno, si haces tú sobre un tema concreto, eres dueño de la línea editorial de ese vídeo o os consensuáis? Normalmente sí, o sea, normalmente somos bastante independientes. A veces hablamos con algunos temas, pues sí que hemos hablado, incluso hemos cambiado posicionamientos, pero de entrada nosotros la forma que tenemos de abordar los temas es, no voy a decir 100% científica, pero nuestra idea no es yo tengo esta hipótesis y voy a buscar elementos en la realidad que la corroboren, sino que es todo lo contrario. Voy a probar si mi hipótesis es cierta, si no, a lo mejor cambio el planteamiento. Y hay muchos vídeos que he hecho que he tenido que cambiar el planteamiento o que incluso no he llegado a sacar. Tengo montones de guiones donde yo pensé que me iba a dar tal resultado y al final no me da la historia que pensé que iba a ser interesante y digo, bueno, pues mira, esto no da tema de VisualPolitik. Hace poco quise hacer un vídeo sobre Vox y el ascenso de la extrema derecha y al final pues me di cuenta de que no había chicha, que a un australiano no le iba a interesar. Entonces, nosotros muchas veces pienso, nuestra audiencia, buena parte de nuestra audiencia son inversores. De hecho, hemos tenido muchas veces contacto con inversores que nos han escrito incluso para preguntarnos por mercados emergentes y tal. Entonces, yo pienso, un inversor que pueda estar interesado, yo qué sé, en comprar inmobiliario en España, ¿le interesa esto? No, pues ya está. Me gusta mucho lo que dices de la política internacional, de que no es buenos y malos. Es que, claro, hay una cosa que también no nos hemos dado cuenta. Hace 20 años el mundo en el que tú y yo nos criamos era un mundo donde estaba Estados Unidos, algunos países de Europa, no todos, y si me apuras, Japón. Y ya está. Y eso era el mundo. El resto era periferia, eran países pobres, que no, con todos los respetos, no importaban. Era, si quieres decir, África.
punto. Y ahora, pues es que tienes un montón de países que no solamente tienen un peso económico, sino es que también tienen un peso diplomático. China, Vietnam, por supuesto Rusia, todo lo que es el antiguo bloque del Este, África cada vez tiene más peso. Bueno, se ha producido un aplanamiento del planeta. Claro. Entonces, ver el mundo en esa óptica de Estados Unidos contra el resto o la Unión Europea, tú lo has dicho en tu charla también, que también has dado una charla muy interesante, la Unión Europea representa el 9% de la población. Sí, cierto. Bueno, la Unión Europea menos. El continente europeo representa el 9% de la población mundial. A ver, es verdad que en la economía representa más, es la segunda economía del mundo, pero es importante que entendamos eso, ¿sabes? Muchas veces los españoles perdemos la perspectiva y pensamos que España es todo el mundo hispanoparlante. Y de verdad que no lo es. Y que muchos debates que a nosotros nos parecen importantísimos, que es que de verdad, más allá de los Pirineos, a nadie le importa nada. Bueno, yo creo que muchos debates, más allá de la carrera de San Jerónimo, lo digo para los oyentes hispanos, es donde está el Congreso de los Diputados en Madrid, que más allá de la carrera de San Jerónimo no interesan a nadie. No interesan a nadie. Entonces, claro, muchas veces intentamos como desaprender todo lo que hemos aprendido con los medios y empezar desde cero. Un marciano que viniera aquí, pues a lo mejor diría, oye, espera un momento, ¿qué está pasando en Etiopía? Y a lo mejor, ¿sabes? Entender un poco qué es lo que está pasando en China. China, por supuesto, pues no es que sea mi país perfecto, pero bueno, es un actor que está ahí y le tengo que entender. Lo que no puedo decir es China es mala. Y lo mismo pasa con el mundo islámico. O China es buena. O que China ya es sabes buena. que tenemos a los chinófilos y a los chinófilos y los chinófobos. Y con el mundo islámico igual, ¿sabes? O sea, a mí me hace mucha gracia. Bueno, con el mundo islámico, curiosamente, es donde menos matices se aplican, por lo menos desde Occidente. Sí. Porque además viene de una raigambre histórica del enemigo musulmán, y supongo que con ellos hacen con nosotros lo mismo, ¿no? Es decir, son todos malos los occidentales y entonces no hay posibilidad de entendimiento. Y más allá de que haya o no haya entendimiento, que al final tiene que haberlo porque compartimos el mismo mundo, el hecho es entender el mundo islámico. Yo lo aprendí mucho hablando con Alberto Garín, que es un amigo que hice en Guatemala y que sabe mucho de esto, y él me hizo ver un montón de matices y de pliegues que tiene. Son 1.000 millones de personas, que no estamos hablando de que sean Marruecos y Argelia, no, son 1.000 millones de personas que hay de todo. Y a partir de ahí, no estoy hablando hace tantos años, 5 o 6 años, empecé a verlo de otra manera. Pero claro, en la prensa seguimos con el mismo retrato en función de la línea editorial de cada uno de los periódicos, que muchas veces, más que informar, desinforman. Sí. Y son puras cajas de eco donde, bueno, esto es para mis fans, para mis lectores entregados, pero no tengo ninguna vocación de explicarles nada. Sí, lo que buscas al final es corroborar un sesgo ideológico que tiene tu lector y darle más de lo mismo. Y pasa muchísimo. Y con los medios de comunicación tradicionales, con los medios de comunicación digitales, que ya son muchos de ellos tradicionales, o sea, el Huffington Post, el Diario, incluso algunos medios nuevos que han salido, OK Diario, por ejemplo, que dices, son medios nuevos, pero que mantienen ciertas claves de lo que fueron la primera oleada de medios digitales y que al final eso lo que hacen es servir, no es voy a explicarte lo que pasa, es te voy a corroborar tu punto de vista. Bueno, a servir a un sesgo propio nuestro, de nuestro sistema cognitivo, que es el sesgo de confirmación. Yo quiero que me digan lo que quiero oír. Bueno, de hecho, las redes sociales se han convertido en buena medida en eso. Yo sigo a la gente que dice lo que quiero escuchar y en el momento en que uno rompe la túnica le bloqueo. ¿Si te has dado cuenta? Que, caray, no bloquees al que precisamente era el único tipo que te estaba sacando un poco de lo... que se salía un poco de lo normal. Sí, eso pasa mucho, pero fíjate, a lo mejor esto que digo va a sonar un poco políticamente incorrecto, bueno, no políticamente incorrecto, va a sonar como contraintuitivo. Creo que en Internet tiene dos cosas muy buenas. Por lo menos yo, desde el punto de vista de creador de contenido en una plataforma como YouTube, tengo siempre dos amenazas. La primera, si yo digo una mentira o me invento una información o algo que no es exactamente correcto, voy a tener, primero, la gente está a un clic de la Wikipedia, cosa que en la tele no. En la tele normalmente estás tirado en el sofá y no estás mirando la Wikipedia. Y hay comentarios debajo de la... Y tengo los comentarios. Y tú no sabes O sea, hay muchos comentarios que es simplemente pues una tontería, eres un gilipollas, no me gusta, lo que sea. Pero ojo,
Yo recuerdo algunas veces decir algún dato, incluso a veces datos donde intentas ser... Bueno, la población de Chile son más o menos 20 millones de habitantes. ¿Cómo que 20 millones de habitantes? Son 18,6 millones de habitantes. Disclaimer, probablemente no sean 18,6 millones de habitantes. No tengo aquí la Wikipedia, no me sé de memoria la población de Chile. Pero pasa, o sea... Yo aprendo mucho de mis oyentes, claro, muchísimo, claro, un montón. Yo alucino, hay algunos que y te das cuenta de que eso de que Internet es el mundo del no rigor o de... No, todo lo contrario. El rigor a mí, el reto continuo que tengo cuando escribo un guión de VisualPolitik no lo he tenido en mi vida. Es y que he trabajado en medios de comunicación de todo tipo. Es una comunicación en dos direcciones. Sí. Tú en un periódico tradicional pues publicas y el tipo que lo va a leer, aunque le estés vendiendo mierda, no va a poder replicar. Mientras que aquí sí replican. Y si no replican porque has cerrado los comentarios, te lo van a decir por Twitter. Y si no, en Facebook. Y dices, al final, más me vale ser al menos preciso a la hora de hablar. Y no vender mierda. Esto es una cosa que cuando se habla tanto de noticias falsas, de tal... Digo, no sé, la verdad es que la cantidad de seguros y reaseguros que tiene la información que publicas dando tu cara, estoy hablando. Yo pongo mi nombre y mis apellidos todos los días. Para que en la picota, literalmente. Caray, creo que mi nombre y mis dos apellidos. No me escondo detrás de una cabecera, no me escondo detrás de un consejo editorial. No sé, y como yo muchos, que nos dedicamos a esto, tanto al YouTube como al podcasting, ¿no? Cada vez que salen con lo de es que no hay que fiarse de Internet, que eso es todo mentira. Son todo bulos, son todo paparruchas y tal. Yo no sé hasta qué punto, Yo en política internacional te puedo asegurar, Fernando, que me encuentro unas milongas en medios tradicionales. Me voy a ir más lejos. Si es que hace poco, con las elecciones en España, ¿no? Salía diciendo que el The Economist y Financial Times hacían campaña, pedían el voto para Pedro Sánchez. Sí, lo recuerdo. Hizo un papelón en el país. Entrabas en... Pero es que se desmintió en el momento. Claro, es que era tan fácil como entrar en The Economist y en Financial Times, leerlo... Fue el propio periodista de Financial Times el que dijo que no habían dicho eso. Claro. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí, yo entré, porque concretamente en The Economist da la casualidad de que estoy suscrito y lo leo todos los días, a mí todas las semanas, vamos, te lo juro, mi medio tío, de cabecera. A mí me ocurre eso y se me cae la cara de vergüenza. Claro. Tendría que haberme la recogido con una carretilla la cara. Me hace eso un periodista extranjero después de haber dado yo una información y haberla firmado en un periódico del supuesto prestigio del país, el más famoso de España, el de... Y la Expansión estaba también, o sea que... Y claro, te lo están vendiendo como, pues esto que dice José Miguel Guardia, de periodismo de calidad, ¿no? Bueno, pues sí, será periodismo de calidad, pero hasta cierto punto. En fin, pues oye, estamos llegando ya al final. Fonseca, se nos ha ido la media hora a una velocidad de vértigo. Yo te agradezco muchísimo que sepáis que es muy tarde aquí en Málaga, estamos de madrugada, ya sabéis que este programa se graba siempre de madrugada. Lo que pasa es que yo normalmente esto lo grabo en Madrid al lado de una calle normal y corriente y ahora estoy delante del puerto de Málaga mirando el mar. Lo cual para mí y para Fonseca, que somos de tierra adentro, tanto él como yo venimos de la meseta, pues esto es como una especie de paraíso. Sí, digas, abrir la ventana y ver el mar. Esto nos tiene que venir a la gente de costa y dirá, sois los dos tontitos del interior que os quedáis mirando el mar durante un rato. Pues sí, somos los dos tontitos del interior que cuando vemos el mar nos lo quedamos mirando durante un rato y si es necesario 2 ratos. Pues nada, Fonseca, hoy ha sido un placer tenerte aquí en La Contra. Para los que me habíais pedido una y otra vez que os hablase de Fonseca y de VisualPolitik, en este caso no es que os haya hablado de él, es que él os ha hablado de él mismo. Lo que más no se puede pedir. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué te parece el haberte explayado tranquilamente durante este tiempo? ¿Te ha resultado cómodo? Bueno, es un auténtico lujo. No tiene nada que ver con YouTube. Claro, la radio es otra cosa y tiene otros ritmos diferentes. Es complementaria con la televisión, por supuesto. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya sabéis, me despido de vosotros hasta mañana. Mañana estaré en Madrid, luego habrá Contracrónica normal. Iba a decir ordinaria, lo que pasa es que ordinaria tiene doble, es polisémica. No es que sea de mal gusto, va a ser Contracrónica de todos los días, pero al siguiente ya está en Castellón. Y ahí espero también daros una nueva sorpresa, pero no os la voy a decir porque todavía no la tengo cerrada. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.